Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Simón y Judas, apóstoles. Simón era identificado en el grupo de los apóstoles como el celote o el cananeo, y Judas tenía por sobrenombre Tadeo. Judas escribió una carta que forma parte del Nuevo Testamento. No tenemos datos certeros sobre estos dos apóstoles, pero una antigua tradición dice que evangelizaron Persia, donde murieron como mártires. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí. Está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles, seguidores del Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra.
Oración. Dios nuestro, que por la predicación de los apóstoles nos llevaste al conocimiento de tu nombre, te rogamos que por la intercesión de los santos Simón y Judas, tu iglesia se vea enriquecida con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra en sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabra, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén, de la región costera, de Tiro y de Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está el equipo de Jesús. Hoy que celebramos la fiesta de estos apóstoles, Simón y Judas, estos apóstoles, nos hacen recordar los nombres, pero ya sabemos lo que significa el ser apóstol, ¿verdad? Enviado quiere decir, enviado. Cuando hayan de yarame, hayan de misión, la misión, misa est, decían en latín, la misión comenzó. Yahaque, Yahuataque, Yamozarambique, Yaicualcaque. Hemos llenado, ¿verdad?, nuestra vida. Yamanejé tanque lleno, ya la misa jave, ya anduve ya de yarañe, ella y cuamba, epa la Yamozarambi, ¿verdad? Ya ñemon barete, por eso comimos,
nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre. Y ahora entonces vamos por el mundo para anunciar al Señor. Y bueno, Jesús dice, en primer lugar, antes de elegirnos y de llamarnos, sube a la montaña, la oración. Esencial y fundamental, queridos amigos, para dar cualquier paso, la oración. La oración sirve para sensibilizarnos. La oración no es como muchas veces algunos vienen y me dicen, Padre, chicos, ando y coila se llevurea, peñan de yara nos endui. Mi oración no endui. No, queridos amigos. La oración no es una cuestión que yo te recé para que vos me des algo, una cuestión mágica. ¿Qué oración tengo que rezar para que paz? Ese es un dios griego, un dios Zeus. Y ese ratón lo convierto en elefante. Esa hormiguita lo convierto en una tortuga. No, ese no es el objetivo de la oración. La oración, queridos amigos, es para que nosotros podamos sensibilizarnos. Usted dice, ñanenguarante llegó la oración. Y que tu janguecha la nepirimbaye, valarejecha, vendera piso y contenido. Si uno pasa junto a un hermano que necesita, a una persona que te necesita, o alguna vez en nuestra misma casa, no nos damos cuenta que nuestros hijos nos están necesitando, que necesitan nuestro amor, nuestro cariño, que nosotros no nos damos cuenta de que estamos detrás de la plata del trabajo, esto, aquello, peche y coñina. Le dejamos con la niñera, le dejamos esto, le damos platita ahí para que compre y le den los gustos que él quiera. No, me andan ahí los gustos. Lo que Dios quiere es que vos seas sensible, que nosotros seamos sensibles. Y cuando somos sensibles, entonces vamos a poder dar a los demás lo que verdaderamente esa persona necesita. Si yo soy un empresario que reza, un empresario que está en continua oración, yo le aseguro que en tu fábrica toditos van a cobrar un poquitito más incluso del sueldo mínimo. Por favor, no se acostumbren a pagar solo el sueldo mínimo, porque el mínimo. Te aseguro que ese trabajador que está contigo da mucho más de eso que vos le estás pagando. El sueldo mínimo. ¿Entienden? Entonces, la oración, para poder sensibilizarnos y darnos cuenta. A ver, si vos sos un empresario y yo te iba a pagar a vos el sueldo mínimo, a vos como gerente o como dueño, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Ah, no, pero yo tengo toda la responsabilidad. Todo lo que vos quieras, pero te aseguro que los otros valen igual que vos. Y algunos ven y leve hoy porque va poco a veces muchas cosas que está haciendo es gracias a ese trabajador y a ese empleado que está ahí. Pero tampoco hacer clasismo y decir, no, porque este es gerente, porque este es tal cosa, porque este está en la administración, o cobra beta, o mi otro, o mi haya, o mi oñemongue, o mi jupía, o mi oñe hernia, o mi no, o mi hago, mínimo, o tal vez menos del mínimo. No, queridos hermanos. Tenemos que valorar verdaderamente, tenemos que valorar, dignificar al hombre. Ya en 1840, ¿verdad? Ya salió ese documento famoso del Papa que defendía a los trabajadores, Rerum Novarum, la dignificación del trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Bueno, y Jesús entonces nos está diciendo que nosotros, antes de elegir a nuestros colaboradores, a los discípulos, justamente reza. ¿Para qué? Para que pueda hacer un buen servicio, para que sepa elegir. Y conste que así, él mismo, habiendo rezado, después le elige también, y en su lista saben quién está, de sus trabajadores o de sus amigos, de los que le van a acompañar, también está Judas. Y te dice bien aquí, el que lo traicionó. Bueno, queridos amigos, pero esto nos está hablando de un proceso. En nuestra vida lo importante es ponernos ante Dios, subirnos a la montaña, para que podamos hacer la elección también. ¿Con quiénes vamos a trabajar y vamos a crear este mundo, este reino de Dios, que Dios nos pide ciertamente y del cual somos responsables todos nosotros? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que nos ayude a amar a los que nos manda el Señor
y a nuestros prójimos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos, para que se sientan tocados por el Señor y renovados en el cuerpo y en el espíritu, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que llevemos una vida digna y cooperemos para que todos tengamos una sociedad saludable, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que reciba nuestras súplicas al venerar la gloria eterna de tus apóstoles Simón y Judas y nos dispongas para celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Dios nuestro, después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te rogamos humildemente que el misterio celebrado en el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos hagas perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.